Muy buenas tardes, iglesia. Qué bendición poder estar una vez aquí para compartir la palabra del Señor. Hoy quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu hogar, tu familia, tu casa, y bendigo lo que Dios está haciendo en el ministerio de Adonai. Es precioso. Cada vez vemos más cumplimiento de la palabra. Creo que estamos en el mayor cumplimiento de la palabra. Todas las promesas, toda la palabra profética que Dios ha estado impartiendo se está cumpliendo. Creemos en las promesas de nuestro Dios, de nuestro amado Salvador, y seguimos teniendo fe y perseverancia en todo lo que Dios nos está hablando. Amén. Y tengo un sentir muy fuerte en mi corazón, es que Dios nos está llevando a un nivel de santidad, a un mayor nivel de santidad en el nombre de Jesús. Yo declaro que estamos viviendo como que Dios nos está limpiando, nos está sanando, sigue santificando nuestra vida, y de tal manera que podamos ser sensibles a la presencia de Dios, que podamos tener pasión, hambre y sed por la bendita y poderosa palabra de Dios, que podamos sentir esa necesidad de predicar el evangelio a toda criatura, esa necesidad de abrazar los diseños de Dios. Es muy importante estar alineados al diseño de Dios, a todo lo que Dios nos está hablando como individuos, a cada uno personalmente y también como iglesia. Amén. Y no sé cómo habrá sido tu testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de conversión. Dios a cada uno nos ha tocado de una manera poderosa y especial. Y Dios nos creó para relacionarnos con Él, para adorarle, para servirle, y nos dio libre albedrío. Nos dio la opción para elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Y en el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, son dos capítulos preciosos donde Dios nos muestra cómo fue la creación, donde Dios nos expresa su maravillosa creación. Pero en el capítulo 3 de Génesis la historia cambia. El hombre cambia en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su historia y a su destino. El pecado entró en el hombre y la influencia satánica confronta al hombre. Adán decide por voluntad propia escoger conscientemente el pecado y decide desobedecer los mandatos de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo a través de un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que a partir de ahí, a partir de Adán, todos hemos pecado, y a través de ese mismo momento en que el pecado, es cuando el pecado entra a esclavizar al hombre, a esclavizar tanto hombre como mujer, a las personas. El pecado condena al hombre a una separación de Dios. Y el hombre queda totalmente destituido de su propósito, de su misión, de su destino para el cual fue creado. Así que el hombre se encuentra sin sentido, sin propósito, con una vida vacía, preso en el horror de sus pecados. El pecado es la ausencia de todo lo bueno. El pecado es la perversidad moral, es el mal social, es la falsa dirección de la mente. El pecado es la falsa relación, es una falsa amistad. El pecado es la desobediencia, es la incredulidad, es la autosuficiencia, es esa independencia de Dios y su autoridad. El pecado es una injusticia cometida contra Dios. Y como dice la palabra, todos hemos pecado. Tú y yo hemos pecado, y cuando venimos a Cristo venimos con una vida totalmente envuelta en pecado. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la terrible traición que intenta usurpar el trono de Dios. Y pecar es hacer guerra contra Dios y contra su palabra. Es reemplazar el cielo por el infierno. Yo quiero que entiendas lo terrible que es el pecado en nuestra vida. Que todos podamos tener esa convicción de pecado, justicia y juicio. De cómo el pecado es un puñetazo en la cara de nuestro Padre.
El pecado es un cuchillo clavado al corazón del Padre. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos clavando un cuchillo al corazón del Padre. El pecado no solo es un asalto contra el trono de Dios, sino que es una terrible ofensa contra Dios. La Biblia declara las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son terribles. El pecado es la esencia del mal. Todo lo que toca al pecado lo mata, lo destruye. Es perturbador, pervierte, es contaminador, es degradante. El pecado hace ser al hombre independiente del Señor. El pecado hace que la persona no se sujete a la autoridad de Dios. Les molesta sujetarse a la autoridad de Dios. El pecado hace que no quiera recibir el consejo de Dios. El pecado hace que no quiera ser corregido, que no quiera ser alentado. El pecado hace que las personas amen más al pecado que a Dios. Adán y Eva, en su propia opinión, ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno delante de Dios, siendo independientes del Señor. Ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno. Y estaban confundidos porque le creyó más a la serpiente que a Dios. A veces en nuestras propias opiniones creemos que estamos haciendo lo correcto. Y nuestros propios pensamientos nos juegan una mala pasada y nos separan de Dios. Nos hacen pecar contra Dios. El pecado trae la ira de Dios sobre el hombre y las consecuencias es la separación de Dios y la muerte espiritual. En Efesios 2, a partir del versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira lo que dice la palabra. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira todo lo que dice la palabra. Andábamos en los deseos de nuestra carne, éramos desobedientes, hijos de ira, dice la palabra. Pero Dios, mira esa palabra, pero Dios, mira que a partir de ahí, cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, Dios en su misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Di conmigo, por gracia soy salvo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice en Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mira que cuando uno tiene el corazón endurecido, el entendimiento es entenebrecido, es como si tuviéramos vendas en los ojos. Cuando hay dureza en el corazón, cuando se nos hace difícil perdonar. Y la palabra dice, ¿cuál es el remedio para el pecado? Porque podríamos hablar muchísimo sobre el pecado, las consecuencias que trae el pecado, la condición espiritual a la cual lleva el pecado a la persona. Pero ¿cuál es el remedio para el pecado? Yo quiero que entiendas que hoy entramos en esta Semana Santa que nos recuerda el amor de Dios, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. La gente del mundo lo celebra como el Domingo de Ramos, porque recuerdan a Jesús. Pero quiero que veas ese sacrificio del Señor. Todo lo que hizo para salvarte a ti, para salvarme a mí de la condición del pecado. Dice la palabra en Juan 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Mira qué fuerte la palabra. Aquel que cree en Jesús, en el único Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira la condenación. Dice la palabra que la luz vino al mundo, y la luz es Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Los hombres aman más el pecado que la luz, que a la verdad que es Jesús. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, mira esta palabra tan fuerte, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué importante es practicar la verdad. Qué importante es que con todo nuestro ser, con nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de hablar, de tratar a los demás, podamos practicar la verdad. Cuando uno quiere esconder el pecado, el pecado es tan perverso que nos hace justificar los pecados, ¿sí? Tapamos el pecado justificándolo y pensando que estamos haciendo lo correcto. Y aborrece el pecado, hace que uno no confiese el pecado para que las obras no salgan a la luz. O sea, le gusta estar escondido, como el pecado de Acán. Ese es el pecado escondido, que hacemos en lo escondido, pero que nadie ve. Pero delante de los hombres uno aparenta estar bien. Genial, muy espiritual. Cuando no sabe que todo lo que está escondido, ese pecado escondido, Dios tarde o temprano lo saca a la luz. Esta es la provisión de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús para que tú y yo seamos salvos, para que todas las personas sean salvas. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo, para que podamos encontrar esa libertad. Y esto no es una religión, esto es tener una relación con Dios, una verdadera comunión con nuestro Dios. Pero muchas veces las personas, el hombre que está viciado al pecado, prefieren amar más las tinieblas que la luz. Eligen el infierno y no eligen el cielo. Prefieren seguir en sus propios pensamientos de independencia y rebeldía contra Dios y su autoridad. Y la palabra dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús encontramos salvación. Solo hay salvación en Jesús, en nadie más. No vas a encontrar salvación ni en Mahoma, ni en Buda, ni en las plantas, ni en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas. Sino en Jesús, a través de Jesús. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Jesús se encuentra la libertad y la salvación. Y el término Yahshua en hebreo significa salvación. Literalmente este término significa estar a salvo, ser amplio, generoso, crecer sin obstáculos, estar sano y victorioso. La salvación es esencialmente el rescate de una situación opresiva o un beneficio físico, y tiene un propósito especial. Somos rescatados de una situación de esclavitud de pecado. Y somos empoderados para adorar y servir al Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y entendemos que ese propósito que Dios trae para nosotros, entonces hay libertad. Hay libertad, somos librados de las fuerzas demoníacas, hay libertad de ataduras de la mente. Y Dios hoy nos está dando una oportunidad de arrepentimiento. De un verdadero arrepentimiento donde nos duela lo que a Dios le duele. Donde un verdadero arrepentimiento donde aborrezcamos el pecado. Donde no contemplemos el pecado.
Porque hay muchas personas que les gustan que les diga, sí, pobrecita, pobrecita de ti. No, hay que aborrecer el pecado, no contemplar el pecado. Y un verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente, es darle la espalda al pecado, un cambio de conducta, de que ya no vamos a hacer lo mismo de antes, de que ya no vamos a andar en la vieja naturaleza de antes. Y estamos muy mal enseñados a que nos den. Estamos mal enseñados a exigir que nos den, de que el líder tiene que dar. Estamos mal enseñados. ¿Por qué? Porque Jesús no murió solo por el líder. Jesús no murió solo por el pastor o por la pastora. Jesús también murió por ti. Y tú también puedes dar. Y siento que Dios nos está llevando no tanto a pedir, sino a dar. A dar, así como Jesús se dio a sí mismo y se entregó por amor a ti. Tú también puedes darle más de tu vida, darle más, rendirte más al Señor. ¿En qué puedo servir, Señor? ¿Qué tengo que hacer para que tú me puedas usar como un vaso útil en tus manos? Estamos en un tiempo donde necesitamos crecer más espiritualmente, como individuos cada uno y como iglesia. Y la iglesia no está quieta, la iglesia avanza. Y estamos en un cumplimiento poderoso de la palabra de Dios. La palabra de Cristo se está estableciendo, se está extendiendo. Pero que tú no seas de uno de aquellos que se queden atrás. Yo quiero invitarte hoy para que recibas a Jesús en tu corazón. Y si ya has recibido a Jesús en tu corazón, pero hoy sientes esa necesidad de ir más allá con el Señor, de que Dios te pueda usar donde Él quiera, cuando Él quiera y a su manera. Haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te invito a mi corazón y te pido perdón. Perdónanos, Dios. Perdóname, Señor. Límpiame de todos mis pecados. Borra más y más mis transgresiones. Límpiame de toda maldad, de todo pecado. Hoy te acepto en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador. Quiero ser una vasija útil en tus preciosas manos, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Ayúdame a aborrecer el pecado. Ayúdame a estar dependiente de ti. Ayúdame, Señor, a aborrecer lo que tú aborreces y a amar lo que tú amas. Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Sé mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Señor, saca a la luz el pecado que haya escondido en mí y llévame más y más a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que los bendigo y espero que esta palabra de verdad pueda tocar tu corazón, que puedas rendirte delante del Señor y que le pidas al Señor: Señor, muéstrame mi pecado, porque hay pecados donde tienen que ser revelados. Hay mucho pecado que está escondido en nosotros, pero que tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios, que a veces no lo queremos entender o no queremos ver la verdad de nuestra vida. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y nos revela la verdad, ahí encontramos libertad. Amén. Que el Señor te bendiga.